Hola hermanos, líderes de grupos con visión, de grupos en hogar. Bienvenidos una vez más a otro video en el cual vamos a estar estudiando la lección de la semana para poder cada uno de nosotros darla en nuestra respectiva célula, en nuestro respectivo grupo en hogar. Y pues bueno, en esta semana, que es la última que vamos a tener antes del descanso de 2 semanas por Semana Santa, también es importante puntualizarlo. Vamos a tener esta última lección y después vienen 2 semanas de descanso. Entonces es importante ahí prepararnos y quizá tal vez si su grupo está muy unido, quizá quieran juntarse solamente a convivir, pero no va a haber lección en ese par de semanas para poder descansar en la Semana Santa. Y pues precisamente hablando de la Semana Santa estuvimos viendo las características de Jesús, los rasgos de Jesús descritos por el apóstol Juan, después descritos por el apóstol Pablo. Vimos la perfección de Jesús y el tema de hoy es la imperfección humana. Vimos ya la perfección de Jesús, hoy vamos a ver la imperfección humana, pero primero vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, gracias por la oportunidad que nos das de seguir en este equipo, de seguir liderando estos hogares con visión, Señor. Te pido por cada uno de los líderes que tú los sigas capacitando, que tú los sigas llenando de conocimiento a cada uno de ellos, Señor, y a los miembros de todos los grupos en hogar también, que bendigas cada familia ahí representada, que se predique una palabra poderosa, una palabra viva, una palabra fresca, Señor, que venga de parte de ti y que puedan muchos acceder al conocimiento de Cristo por medio de estos hogares con visión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a tratar el tema de la imperfección humana, comenzando con esta pregunta rompehielos que dice: ¿alguna vez has tratado de alcanzar la perfección en algo? Aquí podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Entre paréntesis va a venir ahí en la lección, en el trabajo, en la escuela, en el deporte, en alguna disciplina. Y después viene la pregunta: ¿cómo ha sido tu experiencia en eso? Es importante que tal vez si no hay alguna participación, nosotros como líderes que estamos dando el estudio, podamos a lo mejor poner un ejemplo de nosotros en alguna de estas partes, pero creo que es una pregunta que se presta al diálogo, que se presta mucho a la participación. Creo que todos en algún punto hemos tratado de ser excelentes en algo, ya sea en nuestro trabajo, en alguna disciplina aparte, en algún deporte. Por ahí ustedes conocen a los miembros de su grupo con visión y pues pueden hacer que participen con esta pregunta: ¿cómo ha sido la experiencia de tratar de buscar la perfección en algo? Probablemente la mayoría no vayamos a decir como que ha sido una experiencia muy feliz o muy grata o muy fácil, sino que vamos a ver las dificultades que ha habido, la dificultad que ha habido en tratar de alcanzar la perfección en algo, y precisamente ese es el punto de la pregunta: poder ver que el buscar ser perfecto en algo no es fácil, es muy difícil, independientemente de lo que nos estemos refiriendo. Y podemos pasar al versículo principal que dice en Romanos 3:12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es un versículo muy fuerte, es un versículo muy directo de la palabra en Romanos, donde dice que no hay ni siquiera una persona que haga el bien, que todos nos hemos desviado, y precisamente habla de esta imperfección que tenemos como seres humanos. Y tal vez comencemos la lección con un versículo que sea un poco como nos desanime, ¿verdad? O nos lleve como a decir: wow, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? A lo mejor esto va a estar muy apachurrado, va a estar muy desanimado, pero vamos a ver el corazón de la lección precisamente en el profundiza. Y me gustaría dar un consejo para todos aquellos que están desarrollando también las lecciones. Es importante que ya en la introducción, en esta parte que denominamos profundiza, se pueda ver cuál es el corazón de la lección, cuál es el rumbo que queremos que la lección tome. No son solamente diferentes puntos que buscan hablar sobre lo mismo, sino que es algo que nos busca llevar hacia un rumbo, hacia una conclusión que va a ser importante para las vidas de cada uno que va a escuchar esta lección. Y el profundiza tiene 3 citas, 3 versículos diferentes. Una viene en azul, sabemos que esos son para poder estudiarlos en casa,
Pero más que nada habla de recordar lo que hemos hablado, recordar que hemos hablado de la perfección de Cristo y que somos llamados a ser perfectos, como lo dice Mateo 5:48, que viene ahí en la mitad del profundiza. Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí podemos recordar que este fue el versículo clave o el versículo principal de la lección pasada de la perfección en Cristo, y podemos recordar que es importante el hecho de que Cristo nos dejó este estándar y nos dejó este ejemplo, buscar ser perfectos. Sin embargo, hay una imperfección, hay una naturaleza humana contra la cual nosotros estamos luchando, y eso no lo podemos negar, y es importante que lo podamos poner sobre la mesa en esta lección, porque quizá hay muchas personas que son nuevas, hay muchas personas que están empezando apenas a aprender sobre la palabra, y esto es un punto muy clave, la lucha espiritual que tenemos cada uno de nosotros contra la carne y contra el espíritu, una naturaleza humana que es pecaminosa por el pecado, y lo vamos a ver en uno de los puntos, contra la cual tenemos que luchar. Pero aquí es donde viene el corazón de la lección. Es importante que esta naturaleza pecaminosa no sea una justificación para nosotros para no buscar la perfección, para no buscar la excelencia, para no buscar el máximo potencial en aquello en lo cual Dios te ha llamado. Es importante saber que esto lo vamos a estar mencionando en más de uno de los puntos. No debe de ser un justificante nuestra naturaleza pecaminosa para no buscar lo mejor, para no buscar el propósito por el cual Dios nos ha mandado a esta tierra. Y por eso vamos a ver Romanos 6 del 1 al 4 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tomar de esta lección. Sí somos imperfectos, sí tenemos una naturaleza imperfecta, una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el sacrificio de Jesús y la vida de Jesús es la que nos lleva a esa esperanza de que podemos vivir una vida nueva, podemos tener nuevos comienzos, podemos alcanzar ese máximo potencial y ese nivel que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Así que el profundiza debe de detallar inmediatamente de qué es lo que vamos a hablar, cuál es el centro de toda esta lección, y el centro de toda esta lección es esta: entender que sí somos imperfectos, entender que sí hay una imperfección. Sin embargo, no es justificación para alcanzar lo que Cristo ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a ver aspectos que debemos entender sobre nuestra imperfección humana, y rápidamente vamos a tocar el punto número 1, que dice: nuestra imperfección proviene del pecado. Y es importante entender esto y explicar esto. Nuestra imperfección proviene del pecado. El ser humano había sido creado, había sido puesto en el huerto del Edén como alguien perfecto, como alguien que iba a acompañar al Señor. Sin embargo, en esta desobediencia que hay por el pecado, en esta desobediencia donde se toma el fruto que no se debió de tomar, entra el pecado en nuestras vidas, entra el pecado en nuestra naturaleza, y esto es lo que nos hace imperfectos, de manera que debemos de entender que esa imperfección que puede haber en tu vida, en mi vida, es causada por el pecado. Y lo podemos ver en Eclesiastés 7:20 y ahorita en Romanos 7:18 al 25, que son versículos muy interesantes, e incluso son versículos que pudiéramos tal vez invertir bastante del tiempo de nuestra célula o de nuestro grupo en hogar en esto, pero creo que es importante que podamos establecerlo y que podamos explicarlo bien. Dice Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta es una realidad, esto es algo que la Biblia nos está diciendo, la palabra nos está diciendo. No hay un hombre que nunca peque. Pero vamos a ver Romanos 7:18 al 25, donde el apóstol Pablo reflexiona muy profundamente sobre este tema de la naturaleza pecaminosa.
Lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente y va a estar un poco más entendible y digerible. Y dice Pablo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y es muy importante ver esta parte, esta reflexión tan profunda que hace el apóstol Pablo, que podemos verlo como un ejemplo y que en algunas de las lecciones pasadas vimos de su historia y vimos de ese ejemplo de testimonio, de cambio que Jesús le permitió tener. Sin embargo, vemos esta gran realidad y cómo nos describe esta lucha que tenemos con el pecado. Pero un punto importantísimo que Pablo nos habla en esta parte de Romanos es que cuando estamos haciendo el mal, no somos nosotros, sino que es la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, de manera que nosotros debería de predominar el bien, debería de predominar hacer el bien, buscar las cosas correctas, buscar el máximo potencial de las cosas, buscar ser como Jesús, buscar la perfección, pero porque tenemos una naturaleza pecaminosa, obviamente vamos a pecar, pero no vamos a pecar deliberadamente, sino que vamos a pecar porque así es nuestra naturaleza, porque de pronto tuvimos un pensamiento incorrecto, porque alguien nos hizo enojar, porque vimos algo que no tuvimos que ver. Sin embargo, es importante poner esto sobre la mesa. No debe de ser deliberado, no debe de ser planeado por nosotros, sino que cualquier cosa que pueda estar mal en nuestras vidas y que nos lleve a ver nuestra imperfección humana es causada por esa naturaleza pecaminosa y no somos nosotros, sino el pecado que habita en nosotros. Después reflexiona sobre que hay una respuesta para todo eso, hay una esperanza para todo eso y la esperanza está en Jesús. La esperanza está en el sacrificio de Jesús. Podemos ver también que tenemos ahí Primera de Timoteo 2:5 que está marcado en azul y que no lo vamos a leer, pero es para estudiarlo en casa, que es donde menciona que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces es por medio de Jesús que podemos alcanzar la perfección, que podemos tener esperanza de ser personas que desarrollen su máximo potencial y que si vamos a pecar es por esa imperfección humana que está en nosotros, es por esa naturaleza pecaminosa, pero no es por nuestra decisión, no es deliberado, no es porque nosotros queramos. Y si estamos pecando porque nosotros queramos, necesitamos arrepentirnos de ello y cambiar inmediatamente lo que estamos haciendo mal. De modo que podemos pasar al punto número 2, que también es muy importante y va muy ligado, que dice: no podemos pretender que somos perfectos. Y me gusta mucho este versículo en Job 9:20, dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca; si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. El mismo Job está diciendo: no podemos considerarnos perfectos. Considerarnos perfectos nos lleva a pensar que estamos pensando de manera equivocada, que estamos diciendo que no necesitamos un Salvador, que no necesitamos de Cristo porque nosotros somos perfectos. Y es muy importante que quitemos de nuestro pensamiento ese extremo de decir: yo soy muy bueno, yo soy perfecto en lo que hago, yo no peco, yo soy el mejor cristiano, o juzgar a las personas porque pecan diferente a nosotros, ¿verdad? O porque las personas están haciendo algo que tú nunca harías y creerte superior moralmente hablando. Es importante no pretender que somos perfectos, sino ser genuinos, saber que batallamos. El mismo Pablo nos estaba diciendo esa batalla que tenemos con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué nosotros habríamos de pretendernos perfectos? Y viene el ejemplo de Satanás, viene el ejemplo del ángel Luzbel o Lucifer, ¿verdad? En Ezequiel 28 del 15 al 17,
que porque él se creía perfecto o porque él sintió ser muy bueno en lo que hacía, terminó cayendo. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces nos damos cuenta que el primer pecado, que fue la rebelión de Lucifer, terminó siendo por esto, porque él se creyó perfecto. Tal vez era perfecto, como lo describe la palabra, perfecto eras en todos tus caminos, pero dejó que esa perfección lo envaneciera y lo llevara a rebelarse y a decir, ¿por qué yo no puedo ser adorado así como Dios es adorado? Y una vez escuché una frase que decía, a veces Dios nos prueba más cuando nos da cosas que cuando nos quita cosas. Entonces, si nosotros tenemos muchos talentos, si tenemos muchos dones o muchas capacidades, probablemente podemos caer en la tentación de creernos muy buenos o de creernos perfectos, pero siempre debemos de entender que todo viene de Dios y que eso puede despertar en nosotros una raíz de orgullo, una raíz de soberbia y nos puede hacer caer. Por lo cual, como dice el punto, no podemos pretender que somos perfectos. Porque dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí está dándonos este consejo importantísimo. No pensemos de más, no tengamos un concepto más allá de lo que somos. No nos creamos perfectos cuando no lo somos. No pretendamos ser algo más de lo que somos. No presumamos nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, sino que seamos sobrios cuando hacemos ese análisis, seamos humildes cuando hacemos ese análisis. No tengamos un concepto más alto del que de verdad tenemos, porque podemos llegar a caer en orgullo y en soberbia, y eso nos va a hacer caer y nos va a hacer pecar. Así podemos pasar al punto número 3, que dice, debemos reconocer nuestra imperfección. Y este punto es importantísimo. Debemos tener un reconocimiento de que somos imperfectos. ¿Por qué? Porque si nosotros no reconocemos un problema, nunca lo vamos a cambiar. Si nosotros no reconocemos que somos imperfectos, nunca vamos a buscar ser perfectos. Si pretendemos ser perfectos, nunca vamos a hacer esfuerzos por parecernos más a Jesús. Y si pretendemos ser perfectos y no aceptamos nuestra imperfección, nunca vamos a ver nuestra necesidad de un Salvador. Y ese es el punto clave. Nuestra imperfección, que al final de cuentas nos conviene aceptarla, nos lleva a sentir esa necesidad o sabernos con esa necesidad que tenemos de un Salvador, que es Jesucristo. Si nos creyéramos perfectos, haríamos a Jesús a un lado y no creeríamos que necesitamos a ese Salvador. De modo que es importante que quede claro esto en la lección y que podamos explicarlo de la mejor manera a las personas que estén ahí asistiendo, ¿verdad? Debemos de reconocer nuestro pecado, nuestra imperfección, arrepentirnos y tener esa necesidad de Cristo, tener esa necesidad de un Salvador, de que el hecho de que no podamos ser perfectos nos lleva a mirar al único que fue perfecto, que es Cristo Jesús. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay excepción. Todos hemos pecado, todos provenimos del pecado. Romanos 3:23 lo dice, por lo cual todos necesitamos ese perdón, ese arrepentimiento. Todos necesitamos un Salvador y necesitamos reconocerlo. Y me encanta 2 Corintios 12, del 9 al 10, porque es Pablo otra vez reflexionando sobre esa dificultad de combatir contra la naturaleza pecaminosa. Y él tenía un problema, él tenía una dificultad por la cual había orado a Dios más de 3 veces para que se la quitara. Sin embargo, Dios le respondió, y él lo relata aquí en 2 Corintios 12, del 9 al 10, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa es la clave al final de cuentas, reconocer nuestra imperfección, reconocer nuestra necesidad de un Salvador, reconocer que no somos perfectos, porque al final de cuentas el poder de Dios se va a manifestar en esa debilidad, se va a manifestar en esa imperfección de nosotros, porque ahí es donde Dios va a mostrar su poder y va a mostrar su mano milagrosa a través de nuestras vidas, que si fuéramos perfectos no habría esa necesidad. Pero como somos imperfectos, la mano de Dios se puede mostrar poderosamente en cada uno de nosotros, y sé que la mano de Dios se muestra poderosamente en cada uno de los que comparten sus grupos con visión, que incluso sé que a veces decimos, no sé cómo pude haber compartido esto, no sé cómo pude haber dicho esto, pero es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos usa, aún siendo débiles, aún siendo imperfectos y aún siendo pecadores. El Espíritu Santo nos usa de esa manera y se complace en usarnos, por lo cual debemos reconocer nuestra imperfección. Y llegamos así al último punto, que dice, aún siendo imperfectos, falibles, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y esto es importantísimo, y esto es otra vez volviendo a hacer un énfasis en el corazón de la lección. No importa que seamos pecadores, no importa que seamos imperfectos, no importa que no podamos llegar a un punto de perfección, eso no debe de interrumpir o no debe de evitar que lo busquemos. No debe de evitar que busquemos seguir el ejemplo de Jesús, que busquemos seguir el estándar de Jesús, porque Jesús puede hacer cosas grandes por medio de nosotros. Dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces es Pablo diciendo también en Filipenses, no digo haber yo alcanzado ya todo, no digo ser perfecto, no he llegado al punto de perfección, pero prosigo a la meta, prosigo buscando ser como Jesús, y así debe de ser nuestra actitud. Sé que somos imperfectos, sé que pecamos, ¿verdad? Pero es Jesús quien nos va a sacar adelante, y es ese ejemplo de Jesús quien nos debe siempre llevar a cambiar, a ser mejores, a alcanzar ese máximo potencial en las cosas en las cuales Jesús nos ha llamado. Deuteronomio 18:13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y esta es una promesa, y cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a estar delante de Él con un cuerpo glorificado, nosotros vamos a estar en perfección cuando Él venga, cuando Él esté en una perfección total, pero aquí en esta tierra nosotros podemos tener una esperanza de que podemos ir siendo perfeccionados. La obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida, por lo cual tampoco debemos de caer en el extremo de no, pues voy a ser perfecto hasta que Jesús venga, sino que esto es un camino, es una santificación, y día con día debemos de buscar ese perfeccionamiento o esa perfección para presentarnos delante de Dios de la mejor manera cuando Él venga. Hebreos 10:12-14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esta parte de Hebreos es una parte muy impactante, y nos está diciendo con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, que fue el hecho de que Jesús se sacrificara por nosotros en la cruz, sin pecado, siendo perfecto, hizo perfectos a los santificados. Y nosotros somos los santificados. Nosotros somos los que día con día deben de estar buscando la santidad, deben de estar buscando la excelencia, deben de estar buscando ser excelentes delante de todos los demás y ser excelentes aun cuando nadie nos esté viendo. De esa manera vamos a tener este proceso de santificación en toda nuestra vida, y cuando nos encontremos con Cristo vamos a ser perfectos. Es por esto que ese es el corazón de la lección, y llegando al cierre debemos de entender esto. Sí somos imperfectos una vez más, sí somos pecadores una vez más, pero esto no justifica que vivamos una vida de pecado.
Esto no justifica que vivamos una vida de desaprobación delante de Dios, que hagamos cosas que a Dios no le agradan y que lo sabemos porque están en su palabra. Eso no lo justifica. No debemos de justificarnos en nuestra naturaleza pecaminosa para actuar de manera incorrecta, sino que día con día debemos de buscar el perfeccionamiento por medio de Cristo. En el cierre vemos Hebreos 10 del 19 al 24 que está en azul, pero creo que vale la pena leerlo, y todos estos versículos en azul pueden dejarlos de tarea, o si tienen tiempo, ¿verdad? Pueden buscarlo, pueden leerlo sin ningún problema, pero el punto es tratar de buscar estudiarlo en nuestra casa y de seguir meditando sobre lo que hemos visto. Dice Hebreos 10, 19 al 24: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, con este versículo cerramos, y es importantísimo estimularnos unos a otros, que si tú ves que alguien quizá está fallando, quizá está pecando y no está reconociendo su pecado y no se está arrepintiendo por sus pecados, puedas tú estimularlos al amor, puedas con amor buscar corregirlo, buscar decirle: oye, he visto que estás haciendo esto, quizá no te estás dando cuenta, quizá lo estás haciendo inconscientemente, pero esto no es correcto, necesitamos cambiar esto. Debemos de buscar eso también, buscar que los demás que tal vez estén a lo mejor cometiendo pecados donde no se están dando cuenta que están fallando, también puedan acceder a ese conocimiento y poder cambiar de esa manera, para presentarnos delante de Jesucristo y presentarnos aprobados y presentarnos buscando ese camino a la santificación, ese camino a la perfección. De tarea, dice: después de estudiar a profundidad este tema, conversa con tu grupo con visión sobre las áreas en las que puedas aplicar de manera práctica e inmediata el gran ejemplo que tenemos de la perfección de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas cristianas. Y es un punto importante aquí volver toda esta enseñanza práctica inmediatamente. Si quizá hemos caído en el extremo de creernos perfectos, de creernos muy santos, de creernos que no pecamos, cambiar ese pensamiento, reconocer que nos podemos equivocar, reconocer nuestra imperfección y nuestra necesidad de un Salvador, pero también si hemos caído en el extremo de pecar y de justificarnos por nuestra naturaleza pecaminosa y de decir que no podemos dejar de pecar, también es importante puntualizar esto y saber que debemos de cambiar esa parte. La parte de la oración nos motiva a orar unos por otros, y no sé si acostumbremos a hacer eso en nuestros grupos, pero es importante orar unos por los otros, orar para poder dejar cosas que no están bien, para poder pasar por esas luchas con las que estamos batallando, dejar de ser presos, ¿verdad?, de algún pecado, de alguna dificultad, de algún vicio, de cualquier cosa. Ustedes conocen a las personas que asisten a sus grupos con visión. Oremos unos por otros, busquemos sanar cualquier parte importante que esté ahí, con la que estemos batallando cada uno de nosotros, y busquemos dejar esta premisa, ¿verdad?, que termina diciendo esta lección: no justificarnos con nuestra naturaleza pecaminosa, buscar la excelencia, buscar el máximo potencial y buscar ser como Jesús. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra que nos permites compartir y que vas a permitirle compartir a cada uno de los líderes de Hogares con Visión, los líderes de célula, para todos los integrantes de ahí de sus hogares, Señor, de su grupo. Te pido que sea una palabra firme, una palabra fuerte, retadora, que nos anime también a buscar ese camino perfecto, a buscar ese ejemplo, ese estándar, a buscar ser más como tú, Jesús. Queremos ser más como tú, anhelamos ser más como tú. Danos ese toque y esa revelación para poder cumplir con todo lo que tú quieres que cumplamos y cumplir con este propósito con lo cual nos has llamado a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, recordarles una vez más, para ya despedir este video,
Esta va a ser la lección última antes del break de Semana Santa. Tenemos 2 semanas de break y volvemos a arrancar una vez más con nuestras lecciones. Espero que tengan un excelente grupo, un excelente día, ¿verdad?, de célula, que sea una palabra poderosa. Y pues bueno, los dejo y que Dios los bendiga mucho.